Fíjate tú que ellos dicen que no pueden comprar petróleo por el bloqueo, lo cual se demuestra que es mentira porque el barco petrolero está ahí. Ecoflex dijo, no, yo sí te vendo el petróleo arriba. Mira el barco de petróleo ahí, a tanto, dale. Ahora La Habana se gastó el dinero en otras cosas, se gastó el dinero en represión y ahora no tiene para pagar el combustible. Pero te puedo asegurar, me corto un brazo, un pie y me saco un ojo, que el culpable va a ser el bloqueo. Inventos cubanos. Cómo apagar y encender un bombillo con una jeringuilla. ¿Esto qué es? Métele, apaga ahí. La NASA tiene que verle, caballero. Una jeringuilla como interruptor, dale. Y se hizo la luz. Dios mío, ven. Esto que se resuelve con una ferretería. Todo esto lo fabrican los chinos. El que tú compras en Estados Unidos se fabricó en China. Tú vas a una ferretería y vale 4 centavos un interruptor en la pared, tac, tac. Un interruptor seguro, más o menos, lo son los chinos, pero más o menos con algunas características. Bien, una cosa que no se caliente por mala transmisión y coja candela la jeringuilla, después el mantel, después el colchón y se quema la casa con la gente adentro. Pero bueno, esto yo lo vi. ¿Qué cantidad en Cuba en el periodo especial? Bueno, que no se ha terminado. ¿Te acuerdas de los desodorantes? La gente hacía esto con desodorante. Se enroscaba y encendía la luz y desenroscaba. ¿Te imaginas los chispazos? Los cortocircuitos, los calambres y las cogidas de corriente que hubo. ¿Te imaginas las cogidas que hubo ahí? El más peligroso de todo, yo creo que fue el encendedor. Todavía hoy me sigue pareciendo peligroso, como yo mismo encendí el fogón de petróleo, el picker, la cosa botando petróleo por todos lados. Y a veces fui a encender el fogón y del goteo del petróleo tenía una charca abajo ahí de una bandeja de aluminio. Y a veces cogió candela todo aquello. Yo como niño al fin, que es lo primero que te va a poder echarle agua. Tú le tiras agua a un petróleo encendido y aquello es una locura. Y entonces estuve en peligro muchas veces con eso cuando tenía 6 o 7 años. Era un alambre como enrollado así en la punta con un algodón, lo mojabas en alcohol y en 2 muelles, que era el positivo y el negativo de la corriente, tú raspabas en el medio, provocando un cortocircuito y esas chispas encendían el alcohol y con eso encendías un cigarro, lo que fuera, ese era el fósforo. Lo que nos ha hecho pasar el comunismo, Dios mío, hay que hacerle 75 bibliotecas. Ese museo va a estar bueno también. ¿Cuánta gente visita el museo de Black Point allá en Alemania? Millones de dólares recaudan al año. Yo con el museo de las agendas, es que mi negocio van a ser los museos. La gente cree que yo voy a hacer otro tipo de negocio en Cuba. Mi negocio, como Cuba va a recibir 40, 50 millones de turistas al año, y todo el mundo va a querer saber cómo era el comunismo, porque ya la Cuba moderna, los edificios, el downtown de La Habana, los yates, los barcos, los lambos, bueno, los barrios nuevos, se le va olvidando a la gente. Yo me voy a dedicar al negocio de los museos. Museos para que la gente no se olvide de lo que era aquello. Yo voy a hacer todo eso. Este invento lo voy a comprar. Averíguame, Jessica, la dirección de esas personas que yo les voy a comprar esto, aunque sea en una foto. Tengo que tener esto en mis aposentos del museo. Bueno, avanza Cuba en las medidas para reimpulsar la economía. De los que decían que no. Parece que ahora sí. Vamos a ver. Hay que decir que durante los años del periodo especial se perdieron muchas potencialidades de esa provincia. Yo tengo la opinión y la impresión que hay un espíritu de rectificación de esas cosas en la provincia, que hay un sistema de trabajo, que se están llevando a cabo iniciativas importantes, incluso en la propia agricultura. Se están generalizando un grupo importante de experiencias con productores en la recuperación de áreas agrícolas. Se ha empezado a trabajar en
en aquellas proyecciones más complejas, que bueno, tienen un impacto mucho mayor en su trabajo, en su elaboración. A ver, caballero, ya habló uno, no entendí nada de los avances en la economía. ¿Tú te das cuenta qué discurso es este de hablar de la cosa sin mencionar la cosa? Hay iniciativas que se están generalizando. ¿Cuáles? Hay un grupo de actividades que se están haciendo. ¿Cuáles? Hay unas experiencias y un sistema de trabajo. ¿Cuál es el sistema y cuáles son las experiencias? Hay cosas que se están rescatando. ¿Cuáles? Ahora sale Marrero y dice lo mismo. Hay unas perspectivas. Dale un tin atrás, por favor, para que usted escuche, porque a las películas a veces hay que verlas 2 veces para darse cuenta de lo que te estoy diciendo. Están hablando de una recuperación de la economía. Parece que la nueva directriz. Bueno, mira, está Elier el bobo, mira. Este que yo siempre le he dicho, Elier ronca. Elier, este es anormal. Como casi todos los que están ahí trabajando con Rosa Miriam Elizalde y todo eso. Este una vez me vio en Fresa y Chocolate un debate que había de algo y me salió huyendo. Vio que yo iba a coger el micrófono para decir algo. Ya enseguida vinieron 2 de la seguridad de Estado, seguro lo llamó él mismo. Y él se levantó y se fue. Miedoso. Yo sí te invito aquí al programa. Yo no, Elier, cuando te llegue este videito, estás invitado a tener un debate sobre lo que tú quieras. Sobre lo que tú quieras. Bueno, este señor, que se las da de joven intelectual, que ha escrito los mismos libros que el hijo de Raúl, ¿cómo se llama? El hermano de Mariela Castro. Todos escriben los mismos libros. El imperio del terror, el imperio del mal, contra el imperio del imperio. Y el imperio viene. Y cuidado con el imperio. Todo eso lo ha escrito este bobo. Entonces, siempre está escribiendo, siempre está anotando, no se sabe qué, allí. Y bueno, esas son las gente que están en la reunión. Vamos a escuchar de nuevo para que tú veas lo que te estoy diciendo. Mire. Se ha empezado a trabajar en aquellas proyecciones más complejas. Mira, que bueno, tienen un... ¿Cuáles? Se ha empezado a trabajar en aquellas proyecciones más complejas. Mira tú qué. Mira que lo complejo debe ser los problemas. Las proyecciones es como tú. Las proyecciones no son complejas. Proyectar algo es planear algo. A ver, dime. Impacto mucho mayor en su trabajo, en su elaboración en instituciones nacionales, pero que de una manera u otra, como expresé anteriormente, todo el mundo está reflejado. Y también se han hecho recorridos por los territorios para ir revisando y viendo cómo se está trabajando en este sentido. Dime algo. Se han hecho recorridos por los territorios para ir viendo cómo van las cosas en este sentido. ¿En cuál? Mire, yo le voy a decir algo. La capacidad de entender el raciocinio intelectual de una persona es como decir las frecuencias de radio. Yo me acomplejo cuando yo escucho a estas personas porque, ¿qué pasa? Mira, si tú captas en la señal 95.7, Cubatón y más, si tú me estás transmitiendo en la 94.3, yo no te escucho. Porque mis receptores no, está puesto en la 95.7. Si tú transmites en la 104.9, yo no te entiendo. Ya sea por arriba o por abajo de la frecuencia de recepción. Mire, yo no me considero bruto, no seré el más inteligente, pero, coño, he paseado las asignaturas más complejas, las carreras más complejas con una libreta doblada en el bolsillo. Bruto no soy. Y yo a esta gente no entiendo lo que dicen. Y ahí me asalta la duda. Están transmitiendo a muy alto nivel intelectual que yo no le llego, que no comprendo lo que dicen. O esta es muy bajo y entonces yo tampoco entiendo. Socio, a mí me han explicado cosas de las que yo no sé nada. Yo he conversado, por ejemplo, con un mecánico de motor de barco. Y el tipo me explica y me dice, mira,
los barcos tienen un sistema de enfriamiento a través del movimiento del agua. Entra por estos orificios, circula por aquí, por allá y sale por aquí. Entonces hay un mecanismo para que eso no se obstruya, que hace esto, tú le das esta palanquita, tal, y yo lo entiendo perfectamente, ¿ven? Ahora yo no sé cómo esta gente me habla de pan y yo no entiendo lo que dicen. Me habla de boniato, me habla de yuca, me habla de mejorar la economía, me habla de los planes. Yo no entiendo nada de lo que ellos dicen. Estoy incluso, me siento raro porque yo quisiera contradecirlos. Yo quisiera decir, bueno, mira, no estoy de acuerdo, pero es que no los entiendo ya. Este lenguaje, ya yo no lo entiendo. Yo necesito, y esto es algo raro, a lo mejor de mi personalidad, yo necesito cuando tú me hables, tú me digas algo. Si tú me hablas un rato y yo no entiendo nada, me da un dolor de cabeza. No sé si a usted le pasa o son ideas mías. Mira esta abogada en Cuba. Aboga en Cuba por mantener la agenda migratoria constructiva. Aboga Cuba. Es que viene otra ronda de conversaciones con los Estados Unidos. La misma mierda. Se han hecho 38.000 rondas. A ver de qué van a hablar ahora, de lo mismo. Cuba presentará al gobierno de Estados Unidos sus prioridades en el próximo diálogo sobre temas migratorios. El énfasis estará en el efecto provocado por las políticas de guerra económica. Así lo explicó en conferencia de prensa Joana Tablada, subdirectora general de Estados Unidos de la Cancillería. En primer lugar, reiterar que el bloqueo y las medidas adicionales de cerco y de máxima presión del gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente del gobierno de Trump, pero que también han sido abrazadas por el gobierno de Biden, que prometió eliminarlas. Esas medidas de cerco constituyen el tema que tiene hoy más peso en el escenario migratorio bilateral. El impacto de estas medidas extremas e inhumanas en nuestra población constituye el incentivo principal que explica el incremento inédito del flujo migratorio actual, que es desproporcionado y que es en esencia la ola migratoria más grande de la historia de Cuba. Pero por razones inexplicables y en nuestra opinión injustificadas, no se ha reanudado la emisión de visas para aquellas personas que quieren ir a visitar familiares, es las llamadas visas de inmigrantes, o a participar en intercambios en distintas áreas con los Estados Unidos. Momento, Joana Tablada, con todo el respeto que usted no se merece, déjeme explicarle algo. Vamos a suponer que las 500.000 personas que han entrado ilegal a los Estados Unidos en el último año y pico vinieran todas legal y con visa. ¿Se resolvió el problema de Cuba? ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Con todo cariño, dice esta puerca que el problema es que Estados Unidos no está dando visa y por eso están viniendo la gente ilegal. Vamos a suponer que le diera visa a todo el mundo y que se quedara Cuba vacía. Ese es otro problema. El problema no es cómo están llegando la gente a los Estados Unidos, es un problema para los Estados Unidos. El problema de Cuba es por qué se va la gente. Ya desesperado, el que no le llega el proceso se va ilegal. Pero la pregunta es, ¿por qué 500.000 de personas en un año que no sale de ningún país del mundo, a no ser que caiga el comunismo ahí, se va permanentemente el país? Y quieren irse 5 millones, soy más. O quieren irse 11 millones. Lo que muchos ya viejos, etcétera, etcétera, tienen miedo y con razón a volver a empezar en otro lado. Hasta los chivatos quieren irse. Los fiscales quieren irse y se van. Estamos llenos de abogados, de jueces, todo el mundo. Joana Tablada, el problema no es si el vecino le abre la puerta a mis hijos o mis hijos tienen que entrar por la ventana de la casa del vecino. El problema es por qué mis hijos se van de mi casa. ¿Por qué mis hijos huyen de mí? ¿Qué es lo que están sufriendo mis hijos aquí que están mejor en casa de cualquier vecino? Porque el cubano no se va nada más para los Estados Unidos.
vas a tener que empezar a echarle cojonera a todos los países. Porque la comunidad de migrantes cubanos ha crecido en todos los países de América Latina y del mundo. Pero tú te das cuenta que jamás en la vida ellos van a poner el verdadero problema sobre la mesa, porque ellos están lidiando con el efecto, no con las causas. Y nunca, sabiendo que el problema son ellos, precisamente, van a asumir responsabilidades de nada. Qué cochinada de discurso. Vamos a escuchar. Las medidas migratorias implementadas por Estados Unidos durante el 2023 no han aliviado las causas fundamentales de la migración cubana. Por el contrario, vemos que se mantiene el incremento paulatino de los flujos migratorios irregulares en los últimos meses y nada indica que eso vaya a cambiar. Señores, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Ahora resulta que las decisiones que tomen los ciudadanos de un país que dicen ellos que es independiente y soberano, que es Cuba, depende de las medidas que tomen los Estados Unidos. Dice que las medidas que ha tomado Biden en nada han reducido el flujo migratorio. Al contrario, la migración aumenta. No importa que se haya roto los récords de mayor envío de pollo de los Estados Unidos a Cuba. No importan todas las MIPYMES, no importan todos los carros que están entrando. Nunca se había exportado más cosas hacia Cuba y nunca se habían ido más cubanos de Cuba a los Estados Unidos. ¿Eso te está diciendo algo? El cubano no se está yendo para los Estados Unidos para tener un pollito más, un pollito menos. El cubano se está yendo buscando libertad, aunque a veces la misma persona no tenga la conciencia clara de lo que está haciendo, sus actos hablan por él. Si en el año 2011 se importaba un barco de pollo al mes y se iban 10,000 cubanos al mes, y ahora se importan 6 barcos de pollo por semana y se van 100,000 cubanos, entonces la solución no es mandar más pollo, va en sentido contrario. Y entonces dice, no, las medidas de Estados Unidos no han aflojado la inmigración de cubanos hacia los Estados Unidos. Y a ver, tú deberías analizarlo al contrario. ¿Las medidas de la dictadura han agudizado o han reducido la migración? ¿El ordenamiento agudizó o disminuyó la migración? ¿El reordenamiento la agudizó o la controló? La bancarización, la represión, el código 370, las 93 medidas, las 64 medidas, todo lo que han hecho ustedes en estos últimos años, todos sus experimentos fallidos, la inflación que ustedes provocaron, ha hecho que aumente o que disminuya. ¿Por qué tú analizas los datos de Cuba con las medidas de los Estados Unidos? Por lo menos si tú dedicaras el 90% del tiempo a analizar el impacto de las medidas de Cuba en Cuba, a lo mejor al final antes de irte dice, y por cierto, también influye un poquito tal o más cual cosa. Pero ¿cómo es posible que tú no analices ninguna medida tomada por Cuba y aplicada en Cuba? ¿Cómo influyó la ley de nietos de España en la migración de Cuba? ¿Cómo influyó el llamado de Canadá e Italia a poblar ciertas ciudades de ellos, que se están yendo muchísimos cubanos? El mundo siempre tomará medidas. ¿Cómo influyó que Serbia le quitara o le pusiera la visa a los cubanos? ¿O Zimbabue? Oye, déjame explicarte, señora. Los cubanos pueden... Mira, te voy a poner un ejemplo al revés. Yo soy ciudadano americano. ¿Tú sabes en cuántos países yo puedo ir y quedarme a vivir? En el que me dé la gana. Yo soy ciudadano americano, nacido en Cuba. Ahora yo quiero vivir en Italia. Y yo puedo ir a Italia y quedarme a vivir allí, comprarme una casa, aún siendo ciudadano americano y sin hacerme italiano ni nada. Hago una inversión allí, me quedo allí, bim bam, bim bam. Y como te digo Italia, te digo Costa Rica, República Dominicana. Estoy pensando en comprarme hasta un terrenito en El Salvador. ¿Y por qué yo sigo viviendo en Estados Unidos?
Y en Miami, yo no vivo aquí porque no pueda vivir en otro lado, yo puedo vivir donde me dé la gana. Eso es lo que hay que lograr en Cuba. Eso es lo que fue Cuba siempre. El cubano, durante toda nuestra etapa republicana, pudo vivir en muchos lugares del mundo, pero decidió vivir en Cuba. El italiano puede vivir donde le da la gana, pero le gusta Italia. Los suizos pueden vivir donde les dé la gana. Un suizo llega a Perú y te dan al otro día el pasaporte peruano. Es un honor, coño, que un suizo se mudó para acá. Los suizos les encanta ir de visita, pero les gusta Suiza, les gusta su país. Yo puedo montarme en un barco mío ahora mismo y escapar para Cuba. Bueno, para Cuba no. Me hunden el barco en el medio. Pero digo yo para Puerto Rico, no, bueno, Puerto Rico, Estados Unidos. Para el país que yo quiera. A mí nadie me está vigilando. Yo salgo en un barco mío ahora para el agua y yo me voy donde yo quiera. Y yo no me quiero ir. A mí me gusta vivir aquí, en el país que yo escogí para vivir en este momento. Entonces, Joana, los cubanos no se van para otros países porque otros países los acepten, porque otros países le den visa, porque otros países lo toleren. Tú pregúntate, ¿por qué no se quieren quedar a vivir en Cuba? Esa es la pregunta de los 1,000 pesos. Pero bueno, si ustedes nunca se hacen la pregunta, nunca van a dar la respuesta. ¿Qué más dice esta señora? ¿Ya terminó? ¡Qué maravilla! Ah, no, espérate, pero esta noticia sí está fuerte. Esto sí está fuerte, por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios de la vida. Por Dios de la vida. ¿Cuántos conectados somos en este momento? 2,600 y pico de cubanos libres, amigos del mundo entero conectados. Hoy más. Gracias por su sintonía. De like, por favor. Esa es la propina gratuita que le pedimos. Comparta, por favor. Usted siempre está en grupo, en cosas por ahí. Comparta. Comente. Participe. Si usted nos ve habitualmente, pues también lo invito a hacerse miembro de nuestro canal. Paga 1 año de membresía con lo que cuesta un café en Starbucks. 1 año de membresía. Hágalo, por favor. Bueno. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Bien. Buque Ecoflet se va de Cuba sin descargar sus 40,000 toneladas de diésel. Ay, mamá. Hazle la ingeniería inversa a esto e imagínate cómo está el yogur, cómo está el prestigio de Cuba con las navieras, con las compañías internacionales, con los demás países. ¿En qué lugar del fondo del océano Índico? ¿En qué lugar de la fosa de Bartlett está el prestigio nacional de Cuba? Que un barco que ellos contrataron con petróleo, pero no lo pagaron, se metió 50 días en la costa de La Habana, listo para descargar el petróleo, para la industria, para la termoeléctrica, para todo. Y por falta de pago, el barco ha tenido que virar para atrás con lo que cuestan los fletes, con lo que cuestan esto, provocándole, estoy seguro, a la compañía dueña del petróleo y del barco, millones de dólares de pérdida, porque ese barco ya tenía que haber hecho 3 viajes más cargados de petróleo. Ahora ese petróleo tuvieron que revenderlo a otro comprador. Todos los costos de tripulación de esto, el otro, el propio combustible del barco, el flete, de todo, por culpa de los estafadores de la crápula comunista de La Habana. ¿Quién sufre toda esta mala paga? ¿Quién sufre todo este desprestigio? Bueno, mucha gente. En primer lugar, el pueblo de Cuba, que además su moral y su honra queda manchado para, no voy a decir que para siempre, pero hasta que se mueran 3 generaciones de ejecutivos de esa naviera, se van a acordar de que Cuba está en la lista negra de estafadores y que no pagan. Pero también sufren los inversionistas,
las personas que cotizaron en bolsa y compraron este petróleo, personas del mundo entero, porque había un compromiso de compra. Yo quiero decirle unas palabras a los dueños del barco y todo eso. Caballero, los cubanos libres y con vergüenza en este mundo, nos disculpamos con ustedes. No somos los culpables de esta situación. Yo les pido y les garantizo a los dueños de Ecoflex que cuando Cuba sea un país libre, esto no va a suceder. Por favor, quítennos después de la lista negra de esta. Nosotros no somos ladrones. Nosotros no somos comunistas. Caballero, de verdad, oye, no, qué pena, mi hermano. Qué pena te han hecho esos otros cubanos. Dios mío de la vida. Si nada más que se hubieran ahorrado el combustible del Congreso de los OJC, hubieran podido pagar y 20 barcos más de combustible. Todo lo que se están gastando los helicópteros, que se cayó uno, pero tienen una pila ellos moviendo dirigentes de un lado para otro. Todo lo que está costando la gira de todos los brutos anormales de Añico López, de Lazo, del otro por territorio nacional. Todas las propagandas políticas que están haciendo dentro de Cuba el Partido Comunista, donde están prohibidos los partidos, no sé por qué está autorizada la propaganda de ese partido. Hubiéramos podido pagar lo esencial, la energía, el combustible para mover el país. Qué pena y qué desastre. Entonces ahora cuando Ecoflex no le venda más petróleo a La Habana, ¿quién es el culpable? Dímelo tú ahí. Fíjate tú que ellos dicen que no pueden comprar petróleo por el bloqueo, lo cual se demuestra que es mentira porque el barco petrolero está ahí. Ecoflex digo, no, yo sí te vendo el petróleo arriba. Mira el barco de petróleo ahí, a tanto, dale. Ahora La Habana se gastó el dinero en otras cosas, en represión, que ahora te voy a mostrar. Están citando a miles de opositores en Cuba con patrulla y todo. Se gastó el dinero en represión y ahora no tiene para pagar el combustible. Pero te puedo asegurar, me corto un brazo, un pie y me saco un ojo, que el culpable va a ser el bloqueo. El bloqueo, Estados Unidos fue el que no le pagó, el que estafó a la naviera, el que debe el dinero en Londres. No, todo es culpa y la Casa Blanca ni se entera, porque ahora mismo, con todo lo que está pasando en Israel y con Irán y con todo, nadie le va a dedicar un minuto de tiempo a un pequeño paisaje conflictivo en el Caribe. Entonces, bueno, una muestra más para que tú te enteres, si no te has enterado, de quiénes son los que nos tienen pasando el hambre y la miseria que el pueblo de Cuba pasa. Atención a toda la comunidad.